En la línea telefónica el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Señor presidente, muy buenas tardes otra vez. Pepe, muy buenas tardes y un saludo para ti y para todo tu auditorio que está siguiendo de manera muy puntual todo el acontecer, la acción desplegada más allá de la actividad que están realizando los gobiernos por un gran número de voluntarios que están haciendo frente y que están atendiendo a las personas que lamentablemente pues han sido víctimas de este sismo de gran magnitud. Hoy estuvo usted en el estado de Morelos. La situación es grave en Jojutla. Pepe, déjame poder dar contexto a lo que ha ocurrido. Sí, por favor. Tengamos presente que hace 2 semanas, justamente hace 2 semanas, tuvimos un sismo de gran magnitud allá, en varias entidades del país que ahí se resintió, incluyendo la Ciudad de México. 2 estados resultaron gravemente afectados, Chiapas y Oaxaca. Y ahora, lamentablemente, el día de ayer, nuevamente volvimos a sentir la fuerza de la naturaleza y este sismo que particularmente afectó a otro número de entidades, ahora la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Adicionalmente, Estado de México y Guerrero con efectos y con daños distintos y yo diría de otra dimensión menor a la de los estados que antes te señalé. Hoy estuve en Morelos porque en Morelos y particularmente en el municipio de Jojutla, pero no solo en este, sino en otros municipios del estado, casi en la totalidad de los municipios de esa entidad, pues ha habido efectos que son muy similares a los que al rostro y a las imágenes. Tú me hiciste favor de acompañar en una gira de trabajo a la zona del Istmo y muy parecidas a las que tenemos en Chiapas y en Oaxaca. Tenemos obviamente una gran dispersión, tenemos impactadas muchas viviendas, tenemos familias que perdieron sus hogares y en muy pocas horas ha llegado de inmediato la ayuda, primero para darles asistencia a la población afectada, igual que ocurrió en Chiapas y en Oaxaca, y donde esta ayuda además se mantiene, y déjame abordar de forma distinta el caso de la Ciudad de México, pero te hablo de las entidades donde tenemos esta imagen y esta realidad, donde muchas familias perdieron sus hogares, quedaron destruidas, se derrumbaron, lamentablemente hay personas que fallecieron, difícilmente ya se puede ubicar en algún sitio de esos estados personas que eventualmente puedan ser rescatadas porque son casas que de un solo piso se derrumbaron, la gente perdió la vida, otros por diversas razones lamentablemente perdieron la vida y obviamente es un número pues considerable de personas que tenemos en estas entidades. Hoy estuve en Jojutla, pude apreciar junto con la gente, pues hacer recorrido por las calles y pues vemos muchísimas casas lastimadas, afectadas, prácticamente colapsadas, y lo que comprometí es una ruta similar a la que he comprometido para el estado de Chiapas y Oaxaca, que fue primero tener la atención debida a la población. Han fluido hacia estos lugares, particularmente a Morelos y a Puebla, se han establecido albergues, hay atención a la población, se les ha acercado los elementos para que tengan una diaria alimentación a la población que se quedó prácticamente en la orfandad y sin hogar. Muchos de ellos se han reubicado o en los albergues, los menos, los más, pues con algún familiar o amigo en algunas de estas entidades. Y obviamente pues en la espera de tener el apoyo para poder reconstruir sus viviendas. Esto habrá de ocurrir, Pepe, una vez que levantemos el censo, como está ocurriendo y ya lo hicimos en Chiapas y en Oaxaca. Hoy compartí y comprometí ahí en Morelos y como habrá de ocurrir exactamente igual en Puebla, que habría que levantar el censo. He instruido para que distintas, particularmente la Secretaría de Gobernación, a través de su oficial mayor y el propio responsable del estado de Morelos, que es el director general del Seguro Social, sin desatender los problemas y las afectaciones que tenemos en Chiapas y Oaxaca, despleguemos también aquí un gran número de servidores públicos conjuntamente con el gobierno del estado de Morelos a efecto de hacer este censo, este levantamiento, y a partir de ahí podamos llevar varios tipos de apoyo que permitan la reconstrucción. Apelé entre la población a que primero hubiera la consideración al tiempo, que esto va a llevar semanas, que en este momento la población está recibiendo tanto alimentación, condiciones básicas de bienestar, restablecimiento a los servicios de agua y de luz eléctrica, atención médica, considerando que ahí en Jojutla particularmente el hospital se colapsó
y ya hay una unidad médica móvil y además todo un despliegue médico para dar atención en ese lugar. Una vez atendida esta necesidad, pues habrá, y con el censo hecho, habrá que emprender la reconstrucción. Y les dije, a ver, esto es una tarea que tenemos que realizar entre todos, particularmente en las condiciones muy particulares que guardan esas entidades, donde la sociedad misma participe en lo que es la labor de reconstrucción a través de los apoyos que el gobierno federal esté canalizando, que los gobiernos estatales también se puedan sumar a estos apoyos y adicionalmente también la iniciativa privada atendiendo la convocatoria, el llamado que les hiciera para que fueran parte de todo este esfuerzo conjunto, colectivo, que nos permita reconstruir y poner nuevamente a estas entidades de pie ante el embate de este sismo de tal magnitud y de esta fuerza. Una vez más, presidente de la República, los elementos de las Fuerzas Armadas son vitales en apoyo a la población, mano con mano. El gobierno federal no ha sido rebasado por la sociedad que se ha volcado en solidaridad con ciudadana, por supuesto. También en Jojutla y en la Ciudad de México se ha visto. A ver, hemos tenido presencia, bueno, hemos puesto de inmediato en las entidades donde hemos tenido este sismo el Plan MX, que incorpora el Plan DN3 del Ejército, el Plan Marina de la Secretaría de Marina y la actuación de distintas dependencias gubernamentales que, coordinadas y al amparo de este plan, permiten una acción muy articulada que es parte del aprendizaje que hemos tenido en años y sobre todo a partir de hace 32 años, cuando nos sorprendió el sismo en la Ciudad de México en 1985, que emprendimos un camino para ir fortaleciendo nuestra capacidad del Estado y de los gobiernos para hacerle frente a este tipo de situaciones con áreas de protección civil. El Plan MX está en curso, ha permitido un gran despliegue de efectivos militares y navales que han sido los primeros en llegar a lugares de desastre. Agrego también ahí la participación activa de la Policía Federal y de otras dependencias gubernamentales que están haciendo presencia. Y déjame ilustrar con ello lo que ocurre hoy aquí en la Ciudad de México, en una estrecha coordinación y dejando sin un poco viendo un contexto distinto al de estas entidades que enfrentan una realidad muy difícil, muy dolorosa, con daños muy dispersos, con necesidades también igual de dispersas y con la necesidad y exigencia de reconstruir mucha vivienda que se colapsó en estados como Chiapas, Oaxaca, Morelos ahora, como lo acabamos de comentar, y algunas partes en el estado de Puebla. La Ciudad de México pues se enfrenta a una condición distinta en cuanto al contexto, pero obviamente de igual tragedia, de igual angustia para la población, porque aquí se dejó sentir un sismo pues de esta magnitud de 7.1 grados, que tuvo epicentro en la colindancia entre Puebla y el estado de Morelos, y evidentemente pues aquí se cimbró. Yo estaba volando a Oaxaca, ya no extiendo mi comentario, regresé para atender la emergencia aquí en la Ciudad de México. Estamos coordinados con las autoridades de la Ciudad de México, con el jefe de gobierno, estamos participando, de inmediatamente se decretó la condición de emergencia para la Ciudad de México. Las autoridades involucradas, tanto federales como de la Ciudad de México, están permanentemente en lo que es este centro de control y mando que tiene la Ciudad de México, haciendo la operación correspondiente. Desplegamos más de 4,000 efectivos militares, navales y de Policía Federal solamente para la Ciudad de México, a partir de tener claramente identificados cuáles fueron los sitios siniestrados. 38 edificaciones que fueron las que se tienen reportadas se derrumbaron, en donde hoy la prioridad es llevar a cabo las acciones de rescate. Estamos en las horas, todavía dentro de las horas donde eventualmente gente puede estar debajo de los escombros. Tenemos el caso de esta escuela en el sur de la ciudad, Enrique Rezabén, que pues he visto a los medios seguir muy puntualmente este rescate que se está haciendo debajo de los escombros, donde ya han ubicado a una niña y puede haber eventualmente más niñas que ahí pueden estar debajo de los escombros. Hoy la tarea dedicada en la Ciudad de México es al rescate de sobrevivientes de los escombros
y de los lugares donde hubo siniestros. Son 38 edificios siniestrados, es el reporte último que tenemos del C5. La autoridad de la Ciudad de México es la que está llevando esta contabilidad, es la que está teniendo el reporte y ahí concentra la información. Y bueno, está desplegada este número de efectivos, tanto del gobierno federal como de Protección Civil de la Ciudad de México, para auxiliar y atender a la población en este momento. Sé que hay mucha gente y yo quiero reconocer la gran solidaridad de muchos habitantes de la Ciudad de México que se han acercado a los distintos centros de acopio para aportar ayuda, para llevar víveres, despensas para la población necesitada. Esta será canalizada a la población afectada aquí en la Ciudad de México, como se ha canalizado a las entidades donde hubo afectaciones. Pero en este momento creo que hay que tratar de identificar cuáles son las necesidades más apremiantes. Necesitamos casas de campaña, necesitamos tanques de oxígeno para estos primeros datos, condiciones de emergencia en donde hay escombros, colchonetas, donde mucha gente está teniendo la oportunidad de ubicarse en los albergues, otra no está queriendo acudir a los albergues. Creo que son casas de campaña, colchonetas, quizá hoy lo más demandado entre la población afectada. Y hay que decir que hay albergues habilitados para dar atención de albergue y de alimentación a la población que así lo está requiriendo en la Ciudad de México. Esta es la etapa de apoyo inmediato y de rescate a quienes fueron víctimas de este desastre. Pero después ¿qué viene, presidente? A ver, esa es la etapa. Son dos escenarios, son dos condiciones muy distintas, que por cierto aprecio que ya está empezando a caer una lluvia muy fuerte aquí en parte de la Ciudad de México. Son dos condiciones muy distintas. En el caso de las entidades, se ha levantado ya un censo para poder identificar cuáles son los daños y poder emprender, que es parte de los anuncios que estaré dando en próximos días en estos estados, Chiapas, Oaxaca y en su momento en Morelos y en Puebla, de cuáles son los apoyos que vamos a otorgar de parte del gobierno, cuáles serán los que otorguen los gobiernos estatales y cuáles son los apoyos que vengan de la iniciativa privada que nos permitan emprender la reconstrucción. En el caso particular de la Ciudad de México, hemos hablado con las autoridades de la Ciudad de México, están identificados los sitios siniestrados, la población damnificada está, contenida en un número claramente determinado. En algunos otros casos implicará la reubicación de quienes fueron afectados o de donde hoy viviendo esos lugares quedaron dañados estructuralmente. Hoy hablando con el jefe de gobierno de la Ciudad de México me decía que estaban, pues hoy en este momento como estamos todos atendiendo esta emergencia y sobre todo a la población afectada, para de ahí pasar a hacer una evaluación. Ya él tenía desplegadas cuadrillas verificando edificios, viviendas que se habían reportado como afectadas para poder tener una valoración y seguramente él me decía que una muy primera valoración serían del orden de 600 edificaciones a las que eventualmente habría que derruir y eventualmente, y más bien consecuentemente, definir el tipo de apoyos para quienes estuvieran habitando estos lugares y puedan ser reubicados en algún otro sitio. ¿Hay el recurso económico para solventar esta contingencia, no solamente en los estados que usted menciona, que son importantísimos, sino también en la Ciudad de México? Porque pues esta estocada nos está poniendo una prueba muy fuerte, nos está tambaleando, pero no nos está tumbando. Pues Pepe, a ver, seguramente va a significar una inversión muy importante de recursos. Hay un fondo que permite o nos está permitiendo el poder hacerle frente. Creo que además el actuar de las dependencias gubernamentales está permitiendo que los recursos puedan fluir como están siendo hoy canalizados a la gente que lo está necesitando. El Fonden, que es este fondo para atender desastres naturales, como es el caso que hoy nos ocupa, están fluyendo los recursos y seguirá fluyendo. Evidentemente es una bolsa que no es infinita la cantidad de recursos, tiene un límite. Y seguramente en el momento de debatir el presupuesto del próximo año habrá que revisar las partidas que nos permitan
seguir dándole atención a las zonas más afectadas, que vayan de la mano de lo que ya mandé al Congreso para que pueda apoyar y respaldar el desarrollo, particularmente de las regiones más rezagadas que están en el sur, justamente donde ha pegado este sismo, en Chiapas y en Oaxaca. De esto habré de hacer anuncios más adelante, pero creo que esas partidas se habrán de revisar para poder canalizar por los recursos suficientes que nos permitan hacer frente. Puedo decirte que hoy, en este momento, el Fondo de Desastres Naturales nos está permitiendo atender esta contingencia. Hice un llamado y estoy teniendo una respuesta que espero sea copiosa y multiplicada al sector privado, particularmente a empresas constructoras, para que aporten, y sé que están resueltos a constituir ya un fideicomiso privado donde ellos mismos darán vigilancia para incentivar. Además habrá de emitir un decreto que genere el incentivo, y por lo menos aquellas fundaciones que están hoy haciendo colectas y recabando apoyos para concentrarlos en apoyo a la población damnificada, puedan tener dentro de su objeto de ayuda, pues obviamente este desastre que hoy estamos viviendo. Esto generará el incentivo correspondiente a fundaciones y empresas del sector privado para que puedan aportar a este proyecto de reconstrucción en la Ciudad de México, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, que son donde hoy tenemos cuantificados mayores daños. Por último, señor presidente, mucha gente se ha hecho viral en redes, está pidiendo que el gobierno, el Estado mexicano ya no dé dinero a los partidos políticos, que se lo gastan en propaganda y en tantas cosas. La gente está muy irritada con los políticos. ¿Tiene remedio, tiene posibilidad? ¿Usted qué opina de que los partidos políticos ya no reciban dinero y que ese dinero se aplique a fondos de emergencia? Mira, como Pepe, ahora se requiere? Yo creo que nos llevaría a otro debate sobre si el financiamiento público que se hace a los partidos es sano y conveniente para nuestra democracia. Yo creo que no es el espacio para hacer debate del mismo. Creo que los partidos estarán en la oportunidad de tomar definición al amparo y en el marco de lo que la ley hoy les permite, para tomar definiciones de solidaridad para con quienes hoy enfrentan esta condición de emergencia. Al gobierno de la República le ocupa precisamente estar presente, tener no solo muestras de solidaridad, sino de una actuación efectiva, oportuna, a través del despliegue de las distintas dependencias gubernamentales, como ha venido ocurriendo en Chiapas, en Oaxaca. Ahora habrá de ocurrir por igual, y ya está ocurriendo en Morelos y en Puebla, que nos permita atender a la población damnificada. Esa es la responsabilidad, esa es la tarea a la que estoy abocado, y seguiré dedicando los siguientes días a estar constatando y a tener encuentros de evaluación y seguimiento a toda la acción que estemos desplegando en todas las entidades afectadas ante este momento de dolor, de pena, de duelo que muchas familias están viviendo, y donde también muchas otras familias lamentablemente perdieron lo único que tenía, que fueron sus hogares, o eran sus hogares. Ante la duda, lo mejor es la información. Ante la situación, para calmar el miedo, la inquietud de la gente, lo mejor es mucha información que nos ha dado el gobierno de manera insistente. Es correcto, Pepe, y por eso ella ha hecho una convocatoria para que la gente esté muy atenta a los medios de comunicación. Hemos venido nosotros informando a través de los medios, a través de las redes sociales, reconocer además el gran trabajo voluntario de quienes a través de redes sociales han venido mostrando solidaridad, se han acercado a los centros de atención, a donde han ocurrido los siniestros, y se han sumado al trabajo desplegado por las autoridades, por autoridades de protección civil, y han actuado como voluntarios. Yo mismo lo he podido constatar. El día de ayer estuve precisamente en la escuela donde hubo este percance, donde estuvo lamentable siniestro. Y por cierto, hablando de escuelas, no quiero omitir, el día de hoy se fueron suspendidas las clases. La Secretaría de Educación Pública estará por emitir el comunicado para que tanto la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala puedan regresar o regresen a clases en principio hasta el próximo lunes. Razón de ello, centralmente, Pepe, es hacer una debida valoración y evaluación de las instalaciones educativas, y segundo es también liberar un poco las arterias viales, como ayer lo refería y yo lo reitero,
para que la emergencia pueda llegar de manera mucho más rápida y oportuna a donde hoy se está necesitando. Porque mejor ayuda al que no estorba, ¿no? Es correcto, entonces por eso la decisión de suspender clases, no solo por esto, sino también para hacer una revisión de la infraestructura educativa. A través de la Secretaría de Educación estaremos informando, seguramente Estado de México, Morelos y Guerrero podrán regresar ya a clases el viernes. En el resto de las entidades, debo decirte que Chiapas, Oaxaca, Michoacán, mañana mismo están regresando a clases, pero Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala será hasta el lunes cuando estén regresando a clases, con este doble propósito: valorar debidamente ante la intensidad del sismo que la infraestructura de las escuelas esté en condiciones de operar, y también pues obviamente despresurizar un poco las arterias viales por donde debe llegar hoy el apoyo y la ayuda a donde se necesite. Muchas gracias, señor presidente, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Pepe, es un gusto saludarte y gracias además por ser un medio tan importante, por llegar a la sociedad, a tu audiencia y mantenerla informada de lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México y en otras entidades del país. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto.